Vamos a hablar de un tema hoy que es un tema que no se ha tocado muy frecuentemente en muchos hospitales del mundo porque es un tema muy desconocido. Como somos un centro especializado, es importante tener unos conceptos claros de cómo manejar el paciente que hace paro después de una cirugía cardíaca. Eso es un algoritmo que creo que todos nosotros conocemos bastante bien. Desde el inicio de la carrera de medicina, enfermería, todos nos graban esos algoritmos en la cabeza de que alguien hace paro, lo primero que todo, saltar encima, hacer compresiones, adrenalina, y vuelve casi mecánico todas esas cosas. Entonces, en urgencias, esto vuelve algo tan mecánico que es difícil sacar de la cabeza. Pero en cirugía cardiovascular, después que un paciente se opera el corazón, el paciente ya no es un paciente normal, ya es un paciente que cambia y lo que necesita también cambia. Vamos a empezar con un caso y una foto. Entonces, una mujer de 69 años que ingresa a la clínica con una angina inestable, se diagnostica una enfermedad multivaso, una FEBI deprimido, dilatación aneurismático del ápice del ventrículo, y se lleva una revascularización miocárdico de forma urgente, pero programada. En la salida de la bomba, difícil, hace disfunción ventricular, hace 2 episodios de fibrilación ventricular, requiriendo 2 disparos con paletas directos. Finalmente el paciente sale, pero sí una salida de bomba bastante difícil, que inclusive pensamos en montar en ECMO. En el postoperatorio, el paciente hace un FA, está soportado hasta el 4.º día y hasta el 5.º día se logra trasladar a piso. Esa foto es un kit que ahorita les voy a contar qué es, y realmente estoy seguro que la mayoría de las personas acá no saben qué es eso y dónde está ubicado en la clínica. Y hay una importancia. Entonces, el primer día en piso, esta paciente hace un paro, precisado por un auxiliar de enfermería, documenta una ausencia de respiración, de pulso y activan código azul. El médico de piso muy ágilmente activa el código azul y realiza una descarga de 270 joules por paletas y empieza con presiones que dura unos 2 minutos y aplica también adrenalina casi simultáneamente. Y ahorita vamos a terminar viendo qué pasa con este paciente. Entonces, ¿qué sabemos de la incidencia y las características de los pacientes que hacen paro después de una cirugía cardíaca? La incidencia es muy baja, entre varias clínicas documentan entre 0.7 a 5.2 de incidencia. Lo que sabemos es que el 50% hacen los paros después de las primeras 3 horas y el 80% después, durante las primeras 24 horas. ¿Qué es lo que va a empezar a cambiar en cómo aproximamos a esos pacientes? Primero que todo, que el uso de vasopresores y la compresión inmediata es contraindicado. Eso ya empezamos a cambiar la manera que aproximamos a esos pacientes. Sin embargo, los pacientes en general tienen buen desenlace, el 50% logran egreso y hasta el 50% son causados por ritmos desfibrilados. Entonces, ¿cuáles son las causas? El 53% por infarto después de una cirugía, el 24% son causados por taponamientos o hemorragias, y otras causas de menor incidencia son bloqueos, hipocalemia y otras causas que simplemente no se desconocen. El 70% en diferentes estudios han mostrado que son causados por taquicardia o fibrilación ventricular, el 17% por asistolia, el 12% se manifiesta como actividad eléctrica sin pulso, y la mayoría de las actividades eléctricas sin pulso causadas por hemorragia o taponamiento. Entonces, antes del 2014, el manejo de paro cardíaco después de una cirugía cardíaca fue realmente muy desconocido. Cada clínica tenía como sus protocolos, sus ideas de qué hacer, y realmente no fueron basados sobre evidencia, sino experiencia de cada clínica, cada hospital, y realmente fue muy esporádico y cómo manejaban esos pacientes. Hasta el 2014, un grupo en Inglaterra, realmente dirigido por un cirujano cardíaco, pero organizado y creado por enfermeras de cuidados intensivos, empezaron a agregar y coleccionar los estudios
para empezar a formular un protocolo para manejar esos pacientes. Y finalmente, en 2017, en la Sociedad Torácica de Estados Unidos ya implementaron un protocolo establecido de qué hacer con estos pacientes. Y nuevamente en 2019, en la clínica Critical Care Nurse, nuevamente reforzaron este protocolo para manejar esos pacientes. Entonces, esos pacientes, primero que todo, son pacientes muy diferentes. Un paciente que hace un paro en la calle no es un paciente igual que uno que ya acaba de salir de bomba, que ha recibido cardioplegia y que el tejido ha sido manipulado. Es importante también reconocer que la Asociación Americana no hay una guía como tal en todos los algoritmos para esos grupos de pacientes. Entonces no hay digamos, un protocolo hasta ahorita. Entonces, muchas clínicas desconocen todavía estas guías, entonces siguen haciendo manejos muy esporádicos, sin guía establecido. ¿Cuál es la primera cosa que vamos a empezar a establecer? Acordar que la epinefrina causa hipertensión o crisis hipertensiva en esos pacientes y puede causar o terminar en ruptura de injertos. Eso es un dato que empiezo a dar en la charla para que empiecen a tener esto en cuenta. Entonces, eso empezó realmente en el hospital de James Cook por el doctor Dunning con su equipo de enfermería de cuidados críticos y empezaron a establecer qué hacer con estos pacientes. Entonces, mensajes de introducción. Primero que todo, los masajes cardíacos externos en pacientes posibles cardíacas son muy inefectivos. En un paciente que hace paro afuera, que llega a cuidado a urgencias, por ejemplo, sigue siendo efectivos, pero en esos pacientes en general no es tan efectivo. 2. A los 5 minutos de identificar el paro, el paciente tiene que tener el pecho abierto, o sea, una estenotomía. Pacientes que hacen taquicardia o fibrilación ventricular requieren 3 descargas, y esas descargas son lo que llamamos stop charges, o sea, son uno tras del otro. No es como choqueado y esperar un minuto, no, son choque, choque, choque. Entonces eso ya empieza a cambiar como el protocolo, cómo nosotros aproximamos a estos pacientes, porque eso es completamente diferente a lo que conocíamos anteriormente. Pacientes que hacen bradicardia extremo y hacen asistolia son pacientes que primero que saltar encima del paciente a dar masajes, adrenalina, mirar el marcapaso, porque esos son pacientes que cuando salen del quirófano la mayoría tienen un cable de marcapaso epicárdico y simplemente conectarlo al aparato de marcapaso pueden salir. ¿Listo? Entonces, haciendo compresiones y aplicar adrenalinas en esos pacientes son innecesarios. Pacientes que hacen actividad eléctrica sin pulso, estenotomía inmediata. Y, nuevamente, evitar la adrenalina y vasopresina. Mensajes introductorios y ya vamos a organizar todas estas ideas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que se empezaron a cambiar cuando hablamos del paciente que hace paro después de una cirugía cardíaca? Primero que todo, quitamos la atropina. Eso no tiene ningún lugar en esos pacientes, completamente inefectivo. Pacientes que hacen taquicardia o fibrilación ventricular, siempre acordar que antes de hacer cualquier cosa, 3 choques. Mirar el ritmo, si es un ritmo, choque, choque, choque. Pacientes que hacen actividad eléctrica sin pulso, no lo piensen 2 veces, activar el protocolo de estenotomía que ya vamos a ver. Y nuevamente, el uso rutinario de epinefrina no se hace. Entonces, eso es el algoritmo que vamos a empezar a ver en esta charla. Entonces, hay 3 grupos principales. Primero que todo, paciente hace un paro. Miramos el ritmo. Si son ritmos de taquicardia o fibrilación ventricular, primero que todo, los 3 choques. Si no sale, empezamos con presiones, pero como puente a una estenotomía. O sea, el momento que activamos un código azul en un paciente que después de una cirugía cardíaca, se hace una cosa. Primero, se activa y alguien tiene que ir buscando el kit de reesternotomía y tenerlo al lado del paciente inmediatamente. Otra persona empieza a hacer los 3 choques. Si los 3 choques son inefectivos y la mayoría que son desfibrilables son efectivos en el 80%, entonces hay que saber eso para no intentar hacer nada extravagante.
Pero si no funcionan, empezar con presiones cardíacas como puente a la estenotomía, y lo que sigue es un bolo de amiodarona a 300 miligramos. ¿Cuál es el problema? En este punto la mayoría de las personas ya están aplicando vasopresina, adrenalina casi como automático, porque eso es lo que nos viene enseñando por años. Pero en esos pacientes no se hace eso. 300 miligramos de amiodarona preparando ya para hacer la estenotomía. Pacientes que hacen asistolia o bradicardia severa. Primero que todo, mirar, conectar los cables de marcapaso al aparato para sacar esos pacientes. La mayoría salen de esto. Esos pacientes no requieren choque, no requieren adrenalina, pero es difícil no hacer esas cosas porque por años vivimos eso casi mecanizados. Pero entonces hay que tener mucha calma y conectar al aparato de marcapaso. Si el paciente no tiene marcapaso, algunos pacientes salen, por ejemplo, en cirugía de revascularización no complicados, salen sin marcapaso, pero entonces hay que considerar colocar marcapasos externos. Esto puede durar un poquito, unos minutos, por eso ahí sí en esos pacientes se considera hacer un puente de compresiones que sabemos que son efectivos, pero algo es algo, ¿cierto? Preparando para restenotomía. Pacientes con actividad eléctrica sin pulso, ¿qué es lo que recomendamos? Si el paciente no está con marcapasos, preparar para estenotomía de una. Si los pacientes tienen marcapaso, independiente marcapaso, parar el marcapaso para ver si realmente es una actividad eléctrica sin pulso o estamos enmascarando el ritmo. Y nuevamente tratar de evitar adrenalina, al menos que el intensivista o el cirujano da la indicación, y son realmente casos muy particulares que también vamos a ver. Entonces, mensaje en este momento: compresiones pueden esperar, no es saltar encima del paciente porque es código azul, uno puede esperar. Entonces, miramos los pacientes en forma de paso a paso. Primero, el monitoreo. Sabemos que estos pacientes tienen muchas monitorizaciones, tienen líneas arteriales, venosas, entonces hay que empezar a mirar si realmente el paciente está en paro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pacientes que pierden el pulso de línea arterial, la línea venosa se colapsan, hay caída de CO2 por capnografía, en los pacientes que están ventilados obviamente. Y nuevamente, siempre que hay sospecha de un código azul en pacientes post cirugía cardíaca, conseguir el kit de estenotomía y tenerlo al lado del paciente y listos para utilizar. Porque si algo pasa y no sale de los choques o con la amiodarona, esos pacientes necesitan estar abiertos en 5 minutos. Entonces, con respecto a la vía aérea, los pacientes no intubados, la recomendación es empezar una ventilación con ambú, 2 ventilaciones por cada 30 compresiones, y eso es subjetivo porque obviamente si vamos a hacer una esternotomía, pues esos 2 ventilaciones es muy relativo, pero la idea es tenerlo en cuenta para hacer una secuencia de ventilación apropiada para el paciente. En pacientes intubados, la idea es subir el FIO2 a 100, suspender el PIB y pasar a ventilación manual, y también muy importante estar consciente de que esos paros pueden ser causados por neumotórax a tensión, entonces auscultar a esos pacientes, porque puede que simplemente con una aguja pueden salir del paro, entonces tampoco necesitamos todas esas cosas. Entonces, masajes externas, tener en cuenta unas cosas. Cuando uno hace masajes externas en pacientes con alambres post-cardíaca, puede causar un trauma pericárdico en 8.9%, fractura esternal en 15%, fractura costal en 32% y daño del sistema de conducción en 10%. Aparte de eso, uno puede causar laceraciones cardíacas, dehiscencia de los prótesis, ruptura muscular papilar y disección vascular. Realmente esos no son lo más frecuente, pero puede suceder. Entonces hay que tener en cuenta de que no es un paciente que tiene el esternón integral, el sistema caja torácica normal, que uno puede darle y no pasa nada. Esos son pacientes que uno puede romper un alambre y ese alambre puede terminar perforando el ventrículo y tenemos un problema más serio ahí. Y muy importante, cuando hablamos de todo lo que es el ACLS, hay momentos de oro que uno dice hay que empezar las compresiones de una porque hay que perfundir el cerebro. En esos pacientes post cirugía cardíaca, el primer minuto no es tan crítico empezar compresiones, entonces no hay que alarmarse y empezar de una. Tenemos un minuto de intervalo que podemos organizar nuestros pensamientos.
Entonces, con respecto a marcapasos, los pacientes que tienen marcapasos epicárdicos, que dejamos normalmente después de cirugía, acordar que, nuevamente, que el 50% de los pacientes, hasta 70% tienen un ritmo de paro desfibrilable. Entonces, pensar que esos pueden ir a desfibrilación. Y los otros que hacen bradicardia asistolia, nuevamente, activar el sistema de marcapasos. Y si no se puede, si el paciente no tiene marcapasos epicárdicos, poner epicárdicos externas o incluso transvenoso, pero obviamente eso va a demorar más. ¿Qué pasa con los pacientes que uno tiene dudas en el ritmo secundario a pacientes que ya están dependientes de marcapasos? Primero que todo, podemos pararlos, pausarlos y mirar si realmente tiene un ritmo desfibrilable, si realmente es un ritmo de asistolia, bradicardia, o si es una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, el primer minuto miramos ritmo, enfocamos que el primer minuto es de identificar qué está pasando con el paciente, antes de empezar a realizar la adrenalina, de compresiones ni nada de eso. Entonces, con respecto a la desfibrilación, acordamos que la tasa de éxito de el stock charges que acabamos de hablar, el primer disparo tiene un éxito de 78%, el segundo de 35% y el tercero de 14%. Ya el cuarto ya no tiene mucha actividad, por eso tiene que ser 3 choques, porque la mayoría van a seguir con los 3 disparos. Entonces, cuando ya vimos que después de los 3 disparos, ¿qué pasamos? Pasamos a compresiones y amiodarona de bolo de 300. Todavía ni siquiera estamos hablando de adrenalina, de vasopresina, nada de eso. ¿Qué pasa con la epinefrina y la vasopresina? Entonces, primero que todo, todos los estudios que se han hecho en esos pacientes han dado cuenta que son completamente inefectivos e incluso son peligrosos. Porque son pacientes que, uno, pueden ser una hipertensión extrema, son pacientes que pueden causar ruptura de los injertos en los pacientes post-revascularización y pueden causar sangrados masivos, que eso sí causa un problema más serio y los pacientes pueden desangrar en 5 minutos. Y ahí, incluso abriendo el esternón, ya puede ser demasiado tarde. ¿Y qué pasa? En nuestra desesperación para sacar a los pacientes de paro, la primera, casi por naturaleza, es darle adrenalina. ¿Y qué pasa? Sí, el paciente sí sube la presión, sí hay una actividad, pero nos da una falsa confianza en que el paciente está bien, porque la causa normalmente no está corregido, porque el paciente puede haber actividad cardíaca y puede aumentar la presión. Pero tenemos un problema serio que en la mayoría de esos casos puede ser por taponamiento, por hemorragia, y realmente la adrenalina nos va a causar más problemas. Entonces, por eso la recomendación de este algoritmo es no utilizar epinefrina, al menos que está indicado por el intensivista o el cirujano cardiovascular, y son muy puntuales las indicaciones. Otra cosa, cuando activamos el código azul, la idea es parar todas las infusiones, porque a veces esos pacientes también hace paro por las mismas infusiones que le estamos dando. Entonces la recomendación es suspender todas las infusiones y empezar de cero a ver el paciente, a ver qué está pasando. Entonces regresamos al algoritmo para empezar a estructurar eso en la cabeza. Primero que todo, nuevamente, primer minuto no ofrece beneficio a las compresiones, entonces no hay por qué estar comprimiendo a los pacientes en el primer minuto. Entonces, separamos ese algoritmo en 2 fases. Primero, la fase eléctrica, que es el primer minuto. Acordamos nuevamente, algunos estudios incluso muestran que el 88% salen con la primera descarga. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos estar tranquilos, conseguir las paletas, choquear, y incluso estos choques son más efectivos en el primer minuto del paro, menos efectivos en el segundo minuto, pero siguen siendo efectivos hasta el segundo minuto. Por eso no hay que saltar a comprimir los pacientes en el primer minuto. En la fase circulatoria, que ya es cuando estamos aplicando la amiodarona, activando el sistema de marcapaso o ya suspendiendo el marcapaso para identificar el ritmo real, es una fase que ya el kit de esternotomía debe estar al lado del paciente, porque ya cuando llegamos a la fase circulatoria, los pacientes normalmente no salen fáciles de este paso. Entonces, nuevamente, miramos el ritmo. Si es un taquicardia o fibrilación ventricular, 3 choques. Si no sale, amiodarona y masajes como puente
arestenotomía. El problema es que uno cuando empieza a hacer las compresiones, uno olvida, casi por mecanismo, olvida que hay un proceso de seguir y eso es como puente. Porque en urgencias, por ejemplo, uno hace una reanimación y la reanimación es el proceso, la adrenalina, reanima y eso es el proceso, entonces uno se calma, pero en esos pacientes es puente. O sea, la verdad, la recomendación es la arestenotomía. Todas las reanimaciones de compresiones son puentes a la arestenotomía. Entonces, no es que ya empezamos compresiones y vamos contando los minutos, nada. Código azul, choque, amiodarona, kit de arestenotomía, mientras llega el kit, las compresiones. Asistolia y bradicales severas, nuevamente, actividad del sistema de marcapasos. La mayoría de esos pacientes salen. Si no tenemos sistema, marcapaso externo, intravenosa, compresiones como puente a la estenotomía. Entonces, el kit de estenotomía tiene que estar al lado del paciente al minuto. Al minuto, no 2, 3, no, al minuto tiene que estar al lado. Pacientes con actividad eléctrica sin pulso, primero, si está con marcapaso, para el sistema marcapaso para ver el ritmo real, porque puedes realmente estar haciendo una taquicardia ventricular. Otra vez, el kit de estenotomía tiene que estar al lado del paciente al minuto. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que están con balón contrapulsación? Eso nos ayuda bastante, pues tenemos que tener mucha cautela para poder identificar realmente qué está pasando con los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero que todo, vamos a ver el componente del ciclo cardíaco del balón, pero vamos a ver caídas de otros componentes, la parte de la oximetría, de la venosa central, vamos a tener otros componentes que van a estar cayendo. Entonces, en esos pacientes hay que tener muy en cuenta que no solamente es la presión o el impulso eléctrico que nos va a guiar. ¿Qué es digamos, una estrategia que nos puede servir? Primero, parar el balón para ver qué está pasando, identificar las presiones de las líneas y si francamente estamos en un paro, el balón nos puede ayudar. ¿Y cómo nos puede ayudar? Activándolo en modo de gatillo. Eso ya es algo muy de cuidado intensivo, si las enfermeras saben esto más que nosotros, cómo activar este aparato para que nos pueda ayudar a mantener perfusión cerebral durante el paro. Entonces uno lo puede poner en modo de gatillo, de proporción 1:1 de máximo impulso, y momentos de pausa cuando ya estamos pasando a la estenotomía, podemos dejarlo a 100 pulsos por minuto. Recordando siempre que estos balones nos pueden engañar en que tanto el paciente está en paro. Entonces vamos a ver ahora muy puntualmente unas consideraciones. Entonces, con respecto a la amiodarona, muy efectivos en pacientes con taquicardia o fibrilación ventricular. Recuerda que los bolos son de 300, siempre después de los tres cargas. No es que ya dentro de carga está demorado el desfibrilador, amiodarona, no. Primero eléctrica, después el bolo. El segundo bolo de 150 y ellos recomiendan después del paro también dejarlos con una infusión postoperatoria. Por eso ya es a gusto del intensivista que define esto. Atropina, nuevamente, no se debe utilizar en estos algoritmos. Y también desfibriladores automáticos no se recomienda porque demora el proceso y los choques tienen que ser en stock. Entonces, ¿cuáles son los papeles que sucede cuando tenemos esos paros? Primero, alguien tiene que asumir el papel de compresiones, otra vez, como puente. Vía aérea, hay que haber alguien ahí encargado de esto, pero no solamente es ventilación. Acuerda que esos pacientes pueden hacer paro secundario en un neumotórax, entonces tienen que estar auscultando para ver si hay un problema. Alguien tiene que estar encargado del desfibrilador y, obviamente, todo ese proceso tiene que ser muy mecanizado, muy organizado, porque si no todo el mundo está corriendo así, todo el mundo buscando esto, y en todo eso puede pasar 3 minutos y uno no da cuenta. Hay que haber un líder del equipo, que normalmente es el intensivista en ese momento, y alguien que tiene que estar encargado de administración de medicamentos. Y esta persona tiene que ser necesariamente una enfermera y tener en cuenta que no son pacientes usuales para no estar cogiendo, porque la tendencia es primero que todo coger la adrenalina y no hacer eso. Y una coordinadora de UCI que también puede ser una enfermera, y esta persona tiene que estar asegurando que hay equipos disponibles y ojalá asegurar que el kit de estenotomía está al lado del paciente.
Entonces, entrando ya a la parte del proceso de la restenotomía, los pacientes que hacen paros, que no son desfibrilables, en general, directamente, todos para la estenotomía, que es el más común, porque son pacientes que hacen hemorragia severa, hacen neumotórax a tensión, eso obviamente ya tiene que estar identificado anteriormente, y los pacientes que hacen paros por cambios hidroelectrolíticos realmente es muy inusual, porque los anestesiólogos realmente siempre entregan un paciente bastante compensado con respecto a la parte hidroelectrolítico. Muy infrecuente va a llegar un paciente que tiene un problema de esos llegando desde salas. Puede pasar, pero normalmente es infrecuente. Si pasa, más todavía es necesario abrir el esternón porque son pacientes que van a demorar en salir del paro. Entonces, acordamos que el proceso de la esternotomía, el masaje directo siempre en esos pacientes va a ser mucho más efectivo que el masaje externo, que esos pacientes son en general inefectivos. Por eso no se recomienda hacerlo de primeras. Tiene que ser realizado en los primeros 5 minutos, acordando que el masaje externo da un índice cardíaco de 0.6 litros por minuto, pero el directo de 1.3 litros por minuto, que es una diferencia bastante importante en estos pacientes. El kit de la esternotomía es básicamente eso, realmente no tiene muchas cosas, simplemente un portaalambres, bisturí, un corta alambres y retractor esternón y una cánula de succión, que realmente es lo que uno necesita. O sea, tampoco es un kit tan sofisticado, porque lo que importa es abrir el paciente en estos casos. El 50% de los pacientes que hacen paro necesitan una esternotomía. Es algo ya para que tengan en cuenta. El paciente hace paro, 50% necesita el pecho abierto, para que no vayan demorando en todas las otras cosas y ignorar el hecho de que el paciente va camino a una apertura del esternón. ¿Qué pasa con el lavado de manos? No falta que nos diga, doctor, lava las manos primero, el paciente ahí choqueado. Entonces, acordamos que el lavado de manos en estos pacientes sí, ayuda con el control de la infección, pero en estos pacientes no es el problema fundamental. Ojalá es guantes estériles, incluso botar alcohol encima del pecho o iodo de povidona y abrir. O sea, no es un proceso estéril y tenemos que aprender y entender que es así. Porque no falta que nos diga, doctor, ¿por qué no lavaste las manos? Entonces, y idealmente por un cirujano. Sin embargo, hay intensivistas que han hecho esternotomías y han salvado pacientes, incluso enfermeros. Obviamente, no, en un centro como esto, pues la idea es que sea realizado por un cirujano, pero uno nunca sabe, esos pacientes, uno puede terminar salvando a un paciente con esto, pero siempre a la discreción del intensivista, porque ellos son los primeros que están ahí. Nuevamente, las compresiones torácicas, cuando se toma la decisión de empezar las compresiones, otra vez, puente a esternotomía y tiene que continuar hasta el momento de la incisión. Entonces, aspectos ya... eso realmente es más para los que ya han hecho esternotomías, pero para que tengan en cuenta las características o lo que está descrito en los protocolos. Primero, requiere entrenamiento, obviamente. Recuerda que potencialmente es traumático a las estructuras. Uno abre el esternón y tiene puentes por ahí metidos, coágulos, uno no ve bien y puede causar daños si uno no está familiarizado con la anatomía. También hay riesgo de evolución de los hijetos. Uno llega y llega un hijeto y ahí tenemos un problema más serio. Muy importante, uno no debe estar tan ansioso para llegar a comprimir el corazón. Muchas veces, con solamente abrir el esternón y sacar los coágulos, con eso ya el paciente sale del paro. Entonces, la reesternotomía solamente sacan los pacientes. Obviamente hay pacientes que necesitan realmente una compresión mecánica manual, pero seguramente la reesternotomía puede salvar al paciente. Algunas recomendaciones que dan es que debería ser una compresión de 2 manos para no lesionar el ventrículo derecho, pero realmente en la vida real es difícil hacer eso si uno no está entrenado. Y la técnica de una mano es más útil, pero debe ser realizado por un cirujano, porque son los que más conocen la anatomía después de la cirugía. Datos así adicionales: los pacientes que van a cirugía mitral deben evitar levantar el ápice porque puede causar un desgarro posterior del ventrículo. Y las compresiones sigue siendo directo, deberíamos lograr una presión media de 60.
y siempre vigilando la capnografía, que es algo útil. ¿Qué pasa con los pacientes que están en piso? Realmente no se recomienda, porque los pacientes que requieren una apertura external en piso ya es un paciente que la probabilidad que se va a salvar es muy baja, entonces no es algo muy recomendado. Preferiblemente llevar al paciente de una a salas de cirugía y hacerlo allá. Realmente acá tenemos pocos pacientes que hacen paros en piso, pero si se llega a hacer, son pacientes que uno sabe que tienen un desenlace bastante mal. Acordando otra cosa, esas guías son recomendaciones hasta el 10º día postoperatorio, porque después del 10º día ya hay adherencias, ya hay mucho fibrina, y abriendo un esternón a los 10 días así apurado puede ser un problema bastante importante. ¿Qué pasa con el ECMO? Últimamente están saliendo muchos estudios de la utilidad de ECMO en pacientes que hacen paro. Incluso el mes pasado salió un estudio de la Universidad de Maastricht en Holanda, que utilizan ECMO ambulatorio en pacientes que hacen paro en la calle. Le han ido bien, y muchos grupos están mirando esta posibilidad. Pues nosotros, ¿qué pasa? Obviamente siempre es una opción, pero siempre hay la discreción del grupo, porque meter un paciente en ECMO en esos casos es algo mórbido y tiene que ser una decisión bastante interdisciplinaria, porque son pacientes ya más delicados. ¿Qué es lo que sabemos? Que la heparina circula muy mal en los pacientes que hacen paro, entonces obviamente la dosis va aumentando. La recomendación por esas guías es de 30.000 unidades y otros 10.000 en el circuito. También recomiendan canular el ECMO sin jaretas y después colocar las jaretas. Obviamente, si uno está en un momento mientras están comprimiendo y uno está colocando los tubos, es imposible poner jaretas en esos casos. Entonces, es aceptable meter los cánulas antes de jaretas. Eso ya es más por el equipo quirúrgico e intensivista, pero para que sepa que esas son las recomendaciones. ¿Qué pasa con los antibióticos? Entonces, los antibióticos, normalmente esos pacientes después de cirugía tienen una infusión de antibiótico, entonces, por protocolo, entonces eso ya está en infusión. El lavado de herida, lo que hablamos, realmente no tiene que ser un lavado quirúrgico, no debería perder tiempo. Alcohol o iodopovidona, botar eso encima del paciente y recordar que la idea es llevar a ese paciente una apertura external, entonces sin miedo con respecto a esa parte. Esas guías no hablan tanto de hipotermia después de esos paros, pero hacen alguna mención de que se puede hacer durante el post-reanimación, si hay sospecha de pobre circulación cerebral, pero no tocamos mucho ese tema. ¿Qué pasa con los pacientes trasplantados? Normalmente esos pacientes ya tienen incisiones muy particulares, sea esternotomía, un clamshell o toracotomías bilaterales. La recomendación es entrar por la misma incisión. Creo que obviamente por trasplante de corazón es por el esternón, pero en los trasplantes de pulmón la recomendación es por la misma las toracotomías que hacemos, sin tener que haber una tercera incisión que es la esternotomía. La población pediátrica, ¿qué pasa? Esos pacientes, las recomendaciones siguen siendo igual, teniendo en cuenta que esos pacientes sí responden algo mejor a la adrenalina, porque los receptores de los niños son mucho más sensibilizados a adrenalina que otros medicamentos. Entonces, en esos pacientes sí, a la discreción de los cuidados de los intensivistas pediátricos, sí son más flexibles con la adrenalina. Acordando también que el 11% de los paros pueden ser causados por razones respiratorias, que es una población bastante diferente. ¿Qué pasa con los pacientes que están empaquetados, están con el mediastino abierto? En esos pacientes tienen un riesgo mayor de taponarse, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si hace un paro es más fácil para el grupo de enfermería y de cuidados intensivos desempaquetarlo en ausencia de cirujano. ¿Cuál es el problema? Esos gases se pegan mucho a los injertos y uno puede hacer una abulsión de tejido. Entonces también mucho cuidado cuando hacen esto. Pero si un paciente está empaquetado, la indicación sigue siendo lo mismo. La guía sigue siendo lo mismo y ojalá termine abriendo el esternón, desempaquetando el paciente con mucho cuidado, porque también puede causar daños. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que van a cirugía mínimamente invasiva, que tienen una mini toracotomía, que en general es lado derecho? La recomendación es dejar la toracotomía quieto, porque la verdad, realizando una compresión manual por la
por la toracotomía derecha es muy difícil, es demasiado difícil. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Una esternotomía o una toracotomía izquierda. Y eso ya depende de, digamos, la confianza que tiene el cirujano de cada incisión. Obviamente somos cirujanos de acá cardíacos, entonces la incisión más cómoda es la esternotomía, pero una toracotomía izquierda también puede ser útil. Y muy importante, eso sí es solo por un cirujano. Entonces regresamos al caso que hablamos ahorita. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Acordamos que la paciente hizo una taquicardia, un ritmo desfibrilable, le aplicaron un disparo y empezaron adrenalina, y empezaron compresiones. Entonces, a los 3 minutos, el paciente sale, recupera el pulso. El día siguiente, el paciente sale extubado, la placa bastante bien, sin derames y sin ruptura de los alambres. ¿Por qué traje este caso? Porque es un caso que también se ve. Un paciente no necesariamente está en UCI monitorizado, sino es un paciente que está en piso, supuestamente bien, y que hace un paro. ¿Cuáles son las cosas que podríamos haber hecho diferente? Entonces, ¿por qué no hacer una esternotomía en esos casos? Primero que todo, es un paciente que conocemos bien su componente eléctrico, ya ha sido bien identificado, ha salido ya previamente con 2 disparos intraoperatorios, entonces sabemos que es un paciente que la probabilidad que va a salir con disparos es muy alta. Ya estamos en quinto día postoperatorio, entonces también sabemos que ya hay un proceso de adherencia que ya está desarrollando y el paciente está en piso. Este paciente hizo paro en Juan 23. Y el único kit de esternotomía que tenemos, que es esta foto, está en cuidados intensivos entre cama 8 y 9. Entonces el tiempo que va a demorar para sacar este kit y llevarlo a Juan 23 y lograr abrirlo es perder mucho tiempo. Entonces, ¿y por qué utilizaron adrenalina? Entonces es un caso que es muy discutible. Primero que todo, es realmente un reconocimiento al internista y al médico general que manejaron este paciente, porque realmente fue muy ágil y ni siquiera pasó un minuto antes de que recibió el primer choque. El primer disparo que el doctor Juan David dio a este paciente fue literalmente a los 30 o 40 segundos, si no estoy mal. ¿Qué pasó? Empezó con presiones y le dio adrenalina. ¿Cuál puede ser digamos, algo de mejoría? Pues si realmente la adrenalina era necesaria, porque este paciente fue revascularizado y no estaba monitorizado, entonces nunca sabemos qué presión realmente tuvo en ese momento que se aplicó la adrenalina. Salió bien, pero podría haber salido mal también. ¿Las compresiones sí eran necesarias? Quizás no, porque el paciente salió con el disparo y no miraron nuevamente el ritmo. Quizás ya salió del ritmo sin necesidad de compresiones. De todas formas, cuando uno está en piso ya las cosas cambian un poquito, porque uno no tiene infusiones, no tiene monitorizaciones, no tiene línea arterial, entonces uno puede ser más flexible con el manejo de sus pacientes, pero de todas formas es un reconocimiento al médico general que realmente movió bastante rápido. ¿Qué pasa entonces con enseñando estos protocolos? Primero que todo, hemos visto que los pacientes, las personas o instituciones que llevan algunos meses de entrenamiento o años incluso, hemos visto que el paro cardíaco posibilidad cardíaca disminuye del 3.4% a 2.9%. Quiere decir que estamos identificando a esos pacientes que potencialmente van a hacer paro. Y los que sí reciben entrenamiento, hemos visto que la sobrevida están aumentando en los grupos que están haciendo entrenamiento en los algoritmos de manejar esos pacientes. Lo más importante que todo es identificar cuáles de esos pacientes van a hacer paro en el postoperatorio, como nuestro paciente que ya recibió 2 disparos en la cirugía, disfunción ventricular, salió difícil de bomba, que son pacientes que uno ya sospecha que tienen alto riesgo de hacer paro, entonces uno tiene que estar muy pendiente de esos pacientes. Y hay pacientes que relativamente son de bajo riesgo, que no tienen algo importante que uno sospecha que van a hacer paro, pero identificar a esos pacientes es muy importante. El paciente que no está saliendo bien, está comportando rítmicamente regular o está sangrando mucho y después de repente por los tubos dejan de sangrar, o sea, es identificar a esos pacientes. Eso es un artículo que se publicó hace 2 meses de un grupo de Holanda que
ya están empezando a hacer cursos de cómo manejar esos pacientes. Entonces hacen cursos tanto, digamos, virtualmente con simulacros y realmente con maniquís y todo eso, porque están dando cuenta que esos pacientes sí tienen un mejor desenlace cuando el equipo está entrenado. Entonces, aquí por ejemplo, estos ven varias cosas, la decisión de la estenotomía, si están dando amiodarona, en cuántos minutos están identificando el paro y llamando al equipo, para dar cuenta que en las instituciones especializadas eso sí lo consideran importante y están haciendo entrenamiento en esto. Entonces, nuevamente, mensaje final. El paciente de posibilidad cardíaca no es el paciente que hace un paro en urgencias o afuera. Acordar siempre que el masaje es inefectivo, el masaje externo es inefectivo y lo hacemos como puente. No tiene que ser realizado en los primeros minutos. La idea es parar, evaluar al paciente, mirar el ritmo que está haciendo, si hay que parar el balón de contrapulsación, activar o desactivar el marcapasos para identificar el ritmo, dispararlo en 3 veces en stop cuando son ventriculares. Acordar siempre que en el momento de identificación del paro, el kit de esterotomía tiene que estar al lado. En los pacientes que hacen bradicardia o sistolia, el marcapaso, ellos salen solamente con el marcapaso, entonces no hay que estar corriendo. Acordar que la adrenalina no tiene que estar parte del protocolo, y también que la actividad de eléctrica sin pulso es indicación de esterotomía inmediata porque son causados en general por taponamiento y sangrado. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes hoy.